Hola, soy Michelle y junto con mi compañera Vania vamos a exponer el método educativo utilizado por los principales educadores en la antigua Grecia. Sócrates, educación. Fue contemporáneo de los sofistas, pues estos cobraban por sus lecciones, mientras que Sócrates enseñaba gratuitamente, pues consideraba que enseñar era una misión sagrada. Enseñanza. Se efectuaba mediante el diálogo con el que intentaba extraer verdades de su interlocutor y sacarlo de la ignorancia. El aprendizaje. La sabiduría de Sócrates no consiste en la simple acumulación de conocimientos, sino en revisar los conocimientos que se tienen y a partir de ahí construir conocimientos más sólidos. La ironía y la mayéutica. Esta se basa en dos instantes. El primero en la ironía. Esto era preguntar hasta que el alumno se dé cuenta de que no sabe lo que creía saber, y en segundo instante era propiciar a manera de diálogo que el alumno encuentre sus propias respuestas, obteniendo el conocimiento de él mismo. A este procedimiento o técnica se le llama mayéutica. Maestro. Sócrates fue en un tiempo un docente innovador, crítico y humilde, que impulsó a sus discípulos, que eran quienes estuvieran dispuestos a conversar con él en jardines, calles o plazas, a pensar, y esto le valió una condena a muerte, la que esperó con gran serenidad, acusado de corromper a los jóvenes. Alumno. Probablemente Sócrates se haya iniciado en la filosofía estudiando los sistemas de Empédocles, Diógenes de Apolonia y Anaxágoras, entre otros, pero pronto orientó sus investigaciones hacia los temas más propios de la sofística. Método educativo. A la base de sus enseñanzas y de lo que inculcó fue la creencia en una comprensión objetiva de los conceptos de justicia, amor y virtud, y el conocimiento de uno mismo. Creía que todo vicio es el resultado de la ignorancia y que ninguna persona desea el mal, a su vez, y la virtud es conocimiento, y aquellos que conocen el bien actuarán de manera justa. Platón, educación. En las obras de Platón el concepto es diferente. Quien recorre el camino de la educación está obligado a saber más que el sentido común y a superar la forma media de ver las cosas para ver y descubrir lo que hay detrás. La verdadera educación implica alejarse de lo cotidiano, tener una visión nueva que es verlo desde una óptica diferente. Enseñanza. Conoció a Sócrates cuando tenía cerca de 20 años y siguió su enseñanza. Sin embargo, sus enseñanzas tuvieron importantes repercusiones, pues gracias a ellas la humanidad ha seguido reflexionando sobre diversos temas, y especialmente porque en ellas se basa una tradición de pensamiento llamado idealismo, la creencia en la que existe de un mundo más real que el de la experiencia material. Es perfectamente asequible para la razón y no una simple cuestión de magia incomprensible. Aprendizaje. En su más temprana infancia se educa en valores por medio de relatos y fábulas, amor a la verdad y al bien, justicia. Idealismo. Esta teoría se basa en su obra La teoría de las ideas, en la que conjuga las teorías de Heraclio y Parménides. El primero afirmaba que todo está en movimiento constante, siempre en una lucha de contrarios provocando cambios. En cambio, el segundo afirmaba que el ser es y el no ser no es, y que esto era lo real, el cambio es solo ilusión. Maestro, no hay ninguna disciplina que deba aprender el hombre libre por medio de la esclavitud. El alma no conserva ningún conocimiento que haya penetrado en ella por la fuerza. Con ello expresó que una de las maneras, sino la más importante para instruir a los niños, era educándolos a través del juego, dejándoles al descubierto sus habilidades y capacidades. Alumno, propuso que a partir de los 5 años los niños fuesen a institutos especiales de manera que fueran educados tanto en la parte física como en la espiritual para desarrollar el alma y el cuerpo. El método educativo. El objetivo de la educación es la educación de los individuos en virtudes ciudadanas. Platón está convencido de que el destino del Estado depende de la virtud de sus ciudadanos. El culmen del sistema educativo es la dialéctica en la que solo se forma a hombres elegidos para la sabiduría y el gobierno de una ciudad. Aristóteles. Educación. Fue capaz de plantear que la educación, la genética y los hábitos son factores que influyen en la formación durante el desarrollo personal. El filósofo griego dividía la educación en dos. Por un lado estaba la educación moral y por otro la educación intelectual, ambas dos igual de importantes. Enseñanza. Valoró la importancia del ámbito del juego.
en los más pequeños para el desarrollo tanto a nivel físico como a nivel intelectual en sus primeras etapas de formación. Aprendizaje, la realidad sustancial. Su teoría se oponía a las ideas platónicas, ya que para Aristóteles las ideas son entre ficticios y solo existen los individuos, y son estos los que sostienen todos los atributos que predicamos de ellas. Las ideas no son más que abstracciones que el entendimiento realiza a través de los individuos. Maestro, según Aristóteles, los conocimientos parten de nuestros sentidos, luego conforman nuestra experiencia y una vez que lo hayamos captado en nuestro conocimiento sensible, nuestra inteligencia puede realizar una abstracción siempre partiendo de los datos sensibles. Alumno, los niños aprendían a leer, escribir, a cantar, a tocar un instrumento, a citar la literatura y más adelante a ser entrenados como soldados. Sin embargo, las niñas, digamos que aprendían los conocimientos mínimos como podían ser leer y escribir. Método educativo. Aristóteles siguió un plan educativo basado en 5 periodos educativos. El primero era la infancia, se trataba del periodo de crianza formado de hábitos. El segundo periodo alcanzaba hasta los 5 años. Consistía en el desarrollo de los buenos hábitos, pero sin lecciones y sin obligaciones. La siguiente etapa abarcaba hasta los 7 años, profundizando en los hábitos. Desde los 7 años hasta la pubertad era el periodo de educación pública con asignaturas tales como gimnasia, lectura, escritura, música y dibujo. Y por último, la educación liberal que se impartía en liceos con asignaturas como podían ser las matemáticas, lógica, metafísica, ética, música, física o biología. La música era considerada como elemento vital en la educación liberal, ya que se consideraba que por una parte contribuía a la formación del carácter y por la otra purificación emotiva. Nuestra conclusión. La sociedad siempre se encuentra en evolución y constantemente cada vez más acelerado y más en el ámbito educativo, ya que presenta demasiadas modificaciones a través de los años, sobre todo por las constantes evoluciones, ya sea tecnología, métodos, etcétera, por cambios en lo político y también en lo económico. Comparando la educación actual y la antigua, nos damos cuenta que gracias a ello tenemos buenas bases en la educación, enfocándonos más en la calidad humana y no solo en el conocimiento como se muestra hoy en día. Nos basamos en estas referencias para sacar nuestra información. Gracias por su atención.